Caso 9. Dosis. Primero vamos a modelar el cuerpo con el tumor dentro, donde va a haber dos haces de radiación en direcciones distintas, y el primero va a pasar por tejido sano, hueso y tumor, y el otro por tejido sano y tumor solamente. En la generación de electrones vamos a tener los factores de atenuación básicos de Compton, fotoeléctrico, Paris y Rayleigh, donde el primero va a haber una interacción fotoelectrón que genera que se desvía en el fotoeléctrico, que genera un electrón, y en el de Paris va a generar un positrón y un electrón, y en el de Rayleigh solamente se desvía el haz. Vamos a dar las densidades de hueso, tumor, tejido sano para calcular el factor de absorción para cada uno de estos, y los sumamos para obtener el factor de absorción total. Para calcular la dosis en las dos direcciones, primero tenemos que calcular la intensidad de dentro hacia afuera, de manera que primero necesito saber cuánto necesito en el tumor y en base a eso saber cuánto aplicar inicialmente. Entonces en el AS1 primero calculamos en el tumor y luego en el hueso y después en la superficie del tejido sano. Y en el AS2 primero en el tumor y después en la superficie del tejido sano. En ambos casos va a haber una disminución de la intensidad porque en el recorrido va a haber interacción con los átomos. Luego en la dosis de la radiación, que vamos a calcular con la intensidad calculada anteriormente, con esta fórmula de acá, de hueso, tejido sano AS1 y 2. Y para calcular la dosis total, multiplicamos la cantidad de tratamientos, que en este caso sería 1, por las dosis de aquí, de hueso, tejido sano, AS1 y AS2. Vamos a calcular la sección de cada uno de los haces, imaginando que estos son perpendiculares y modelando el tumor como un cilindro. De manera que, por ejemplo, el AS2 lo atraviesa en 6 centímetros, tenemos un radio de 3. Luego calculamos el volumen del hueso, tejido sano AS1 y AS2, lo sumamos para obtener el volumen total y así calcular el factor volumétrico, que si lo multiplicamos por la dosis total, obtenemos la dosis efectiva. Después, vemos los efectos al aplicar esta dosis. Primero vemos el efecto biológico para poder calcular la probabilidad de sobrevivir de la célula. Y con esto luego calculamos la probabilidad de control del tumor, que sería 55%. Imaginando que el tumor está en el estómago, tenemos el TD50, que es la dosis con riesgo de 50% de falla, con asignado 55, imaginando que está en el estómago. Y damos el factor T, que es del modelo LKB, lo calculamos y luego calculamos la probabilidad de daño al tejido sano, que nos dio 12%. Lamentablemente, a pesar de que tuvimos baja efecto biológico, o sea, daño en el tejido sano, y no tuvimos tanto control en el tumor. Por lo tanto, la curva ideal hubiese sido esta. Sin embargo, si hubiésemos aumentado la dosis, hubiésemos dañado un poco más y hecho un poco más de control del tumor. Sin embargo, si hubiésemos controlado más el tumor, hubiese muerto el paciente o sido gravemente dañado. Eso, perdón paciente.